Luis Carles Camps, bona matinada. Com estàs? Buena nit, buena matinada, amics. ¿Cómo estás, Luis? Fantástico, Bien. muy bien, aquí rodeado de feas de Torlavega. Hombre, lo tuyo es casi... Rodeado de feas de Torlavega y luego pues me tendré que ir al María Cristina pues para neutralizar un poco a las feas de Torlavega. La solución definitiva de las feas de Torlavega. Oye, ¿es posible que las feas de Torlavega vengan de una especie extraterrestre en concreto que no eran demasiado agraciados? Pues precisamente hoy vamos a tratar el tema ese, de dónde viene el hombre, que nos han engañado, y venimos de una manipulación genética. Alguien nos metió mano. Entonces, las deficiencias genéticas y sobre todo de estrechez de la fea de Torlavega puede venir por ahí. Y sobre todo... Lo peor no es que sean feas, y yo con eso no me meto, el físico no es nada, eso lo decimos en broma. Lo peor es que encima de feas no se dejan, son estrechas. Y todo esto vendría a colación también con todo eso del ADN basura, que llaman ADN basura. ¿Viene por ahí la cosa? Total. Dicen que es ADN basura, las 12 hélices que nos desconectaron. Alguien nos desconectó las 12 hélices. Tenemos solo 2 hebras de ADN. ¿Adivina quién fue? Los Anunnaki. Los Anunnaki. Los caídos del cielo a la tierra o del cielo al inframundo. Estos fueron los que manipularon ese tipo de ADN y, digamos, construyeron al ser humano tal y como lo conocemos hoy en día. Bueno, hay cosas que no cuadran. Entonces, Sí. como hay cosas que no cuadran, la teoría de Darwin no nos sirve. Darwin era un eugenista que quería cargarse a la mitad de la población, que no se basaba en ciencia, sino a veces se basaba en versículos religiosos. La teoría es la teoría de que del darwinismo, pues la teoría de que el más fuerte es el que gana, es decir, la teoría Illuminati, ¿no? Entonces era un predicador de las élites, y no cuadra lo que nos dicen. De repente el Homo sapiens empieza a evolucionar ahí en 100.000 años, y las grandes mutaciones de los mamíferos son cada 8 millones de años. Entonces no se conoce el eslabón, no hay eslabones en la teoría de Darwin. No hay eslabones. Por ejemplo, no puedes encontrar el eslabón de las ballenas, de los murciélagos. De repente las ballenas y los murciélagos tienen sonar, un sistema súper complicado. De los delfines tampoco. Y los delfines, y además son mamíferos y nadan, y los otros son mamíferos y vuelan. No hay ni siquiera de los pájaros. Todos son especulaciones en la teoría de Darwin. De hecho, una de las pruebas que te dan son los embriones de Haeckel, que son unos dibujos de la evolución de los embriones que te dicen que esa es la prueba de la evolución. Pero esos dibujos se los ha inventado un tío, un biólogo. Claro. No es ninguna prueba. En la prehistoria se practicaba la agricultura en todo el mundo, de repente. Entonces, ¿cómo es posible, si no había aviones de un continente a otro, que todo el mundo conociera la agricultura? De repente es como si alguien te hubiera enseñado, ¿no? O, por ejemplo, cosas como la cerveza. ¿Quién crea la cerveza? ¿Quién planta los plátanos? O los dátiles, que en el desierto, por ejemplo, hay dátiles. De repente, ¿quién lo ha plantado eso? ¿Sale de la nada? Pues lo han plantado ellos. Lo han plantado ellos. O hay animales muy misteriosos que de repente aparecen, que se merecen un programa. Por ejemplo, los gatos son dioses. Era un regalo que le dieron a los faraones de Egipto, ¿no? Pues, ¿quién puso ahí esos animales tan raros que parecen extraterrestres, que eran dioses? Pues los Anunnaki. Alguien nos metió mano. No podemos provenir del mono. Dicen que provenimos del mono y los monos siguen existiendo. Eso no puede ser. Los monos tienen 48 cromosomas y nosotros 46, y el hombre de Neandertal también. Es decir, alguien se ha comido 2 cromosomas. Alguien nos ha metido mano. Es que no es posible la explicación que nos dan oficial. No hay eslabones. La teoría de Darwin no se sostiene. Entonces, ¿de dónde venimos? Pues lo que vamos a decir hoy es que venimos, pues, de donde decía la Biblia. ¿De dónde se creó el hombre? Dice la Biblia. ¿Del barro? Pues claro. Correcto. Pues es que esa es la teoría Anunnaki. Para que veas que la Biblia es científica también, Y hasta el Corán lo dice. Hemos creado al hombre de arcilla fina, dice el Corán. O sea, digamos que hay unos principios que coinciden. Sí, el Corán lo dice. Fíjate, el Génesis dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de la vida. El hombre llegó a ser un ser viviente, ¿no? Entonces, la teoría Anunnaki, que no es una teoría, se basa en unas tablillas que encontraron en
en Irak y Oriente Medio, 20.000 tablillas, ¿no? Ajá. Y en esas tablillas las encontraron, pues, arqueólogos ingleses, Sir Layard, King Rawlinson, George Smith, Mahmoud Rassan, que eran oficialistas, claro. Entonces estos nos van a dar la teoría fidelista, como nos dice Sitchin. Y en esas tablillas, por ejemplo, se dice que Marduk moldeó al hombre, en una tablilla que está en el Museo Británico de 1876, ¿no? Entonces, en estas tablillas nos están diciendo que los Anunnaki vinieron a la Tierra y que manipularon al ser humano. Enki, Sí. Enki, que es uno de los hijos de Anu, son dos hermanos, Enlil y Enki. Enlil es el malo y Enki es el bueno, ¿no? Como Caín y Abel, si te fijas, ¿no? Entonces, lo que dicen estas tablillas, que los Anunnaki fabricaron al ser humano como mano de obra de trabajo. Como esclavos. Como esclavos. ¿De acuerdo? Y Para al sacar oro, principio- ¿no? Para sacar oro, ¿no? ¿Era? Sí, dicen que para sacar oro, sí. A nosotros nos llaman Dakiyan, que somos seres modificados genéticamente, o Lulu. Lulu, que quiere decir híbrido. Hasta nos pone el nombre de prostituta. Y al principio, Enki empezó a hacer experimentos con... cogían una matriz con barro, pero vamos a ver, el barro no es el barro oficial, lo que entendemos por barrojo, ¿eh? El barro quiere decir como una especie de sustancia parecida al barro en la que metían ADN y eso se lo metían en una hembra y la hembra paría, pues al principio parían monstruos. Dicen que al principio aparecían hombres con 2 alas, con 4 y 2 caras. Tenían 2 cabezas, uno de hombre y otra de mujer, o varios órganos. Tenían cuernos de cabra. Eso lo dicen tablillas, lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí. Salían, por ejemplo, cabezas de hombres con toros, y en todas las mitologías aparecen estos seres, con hombres pescado, con colas de pescado. Había caballos con cabezas de perros, ¿no? Sí. Porque al principio empezaron a experimentar y, bueno, les salía, debe ser por estar en la Tierra ya, empezaron ya a hacer chapuzas ya por la influencia de estar aquí, ¿no? Y les salía mal. De hecho, hay animales de criptozoología que no se desconocen, como el famoso Yeti, Sasquatch, Sí. que hay fotos, está demostrado que existe. El Bigfoot. Pues, que es de esos primeros experimentos. Los hicieron mal, les salieron unos bichos peludos al principio horribles, además hay por la zona del Cáucaso, luego los bichos siguieron procreando y ahí están. Entonces, la explicación de la criptozoología, todos los animales raros que ves en el mundo, porque hay animales que son como bichos enanitos, algunos, o seres humanos enanos, que se han descubierto restos de ellos, ¿no? Sí. Son de estos primeros experimentos. Entonces, en la antigüedad hubo todo tipo de bichos y razas. Lo que pasa que después de grandes cataclismos han desaparecido, pero puedes encontrar pues vestigios o fósiles que a veces se encuentran o aparecen en mitologías, en grabados, seres reptilianos que aparecen en Egipto, en Irak, ¿no? Porque Claro, ellos experimentaban. Claro, yo te iba a preguntar, si los experimentos salen mal, ¿cómo es posible que los dejen sueltos y no los controlen? Pero claro, la jaula en sí misma ya es el planeta entero, es la jaula. Pues es que a algunos les salían, procrearon y luego se han quedado por ahí y algunos hasta han seguido existiendo. Es la única explicación, por ejemplo, en el río Po, en Italia, encontraron un hombre pez. Sí. Hay testigos que han visto pues hombre pez. La leyenda del hombre pez también está aquí en Liérganes, en Cantabria. Sí. ¿De dónde vienen esos seres? ¿Y los gigantes? De esta experimentación antigua. Oye, Luis Carlos, ¿y los gigantes también entrarían en esos experimentos? Esos gigantes que... No, los gigantes eran los Anunnaki. Ah, eran los Anunnaki. Anunnaki. Eran ellos. Claro, es la prueba de que estaban aquí. El que te dice, estás loco, los Anunnaki no existen. Pues si todos los esqueletos de gigantes, de hecho, hay un tipo de animal que le llaman, de mono, que llaman Gigantopithecus. Pero no es un mono, son los gigantes que había aquí. Eso es una prueba irrefutable, nadie me puede refutar nada. Ahí tienes, existían gigantes. Han encontrado mesas y sillas de gigantes en el monte Buceg, en Rumanía. ¿Para quiénes son esos? Pues para los Anunnaki. Oye, una pregunta, porque es que mirando un poquito sobre todo esto, me sale, cuando busco gigantes y todo esto, me sale un tal Alberto Canosa con el tema de que los gigantes fueron experimentos. Dice que los gigantes fueron experimentos de los Anunnaki y que siguen encerrados en piedras. Alberto Canosa no le conozco, me suena. Ese tío que es un cantante de vallenato, me parece. Sí, y no sabes los vallenatos que canta Alberto Canosa. Cantante de vallenato, no sé. Hay restos de gigantes
que son los Nefilim, también llamados Elohim, Rafaín, Yavavira, Giborín, Anakin, en la Guerra de las Galaxias siempre se te lo sacan en Hollywood. Anakin, es el nombre de los Anunnaki, y Darth Vader es Enlil. Otro nombre de los Anunnaki, Neteru, o Anak, o los Nefilim. Nefilim son los que cayeron, o los muertos. Nos la vuelven a colar. A mí me hace mucha gracia cómo nos lo ponen delante de las narices y se burlan así de esa manera, es brutal. Hay sellos Anunnakis que sale ahí, que están ahí con un ser humano ahí experimentando en pequeño y gigantes. Entonces tenemos referencias de las tablillas. No cuadra la teoría de Darwin, no cuadra en absoluto. Alguien nos metió mano. Existe el ADN basura. Solo tenemos 2 hebras activas y tenemos posibilidad de 12 hélices. ¿Y estas hebras que están inactivas se pueden reactivar? Porque el material está. ¿Qué pasaría? ¿Y qué pasaría? Claro, ¿y qué ocurre si eso se vuelve a reactivar? ¿Y cómo se puede? Y se va a reactivar. Ese es el futuro glorioso del ser humano, pues que vamos a ser dioses. Vamos a ser dioses con telepatía, vas a estar todo el día en éxtasis, viajar a otras dimensiones, el ser multidimensional que va a viajar a otros planetas y dimensiones. Ese es el futuro que nos espera. Ahora nos tienen en una jaula, pero tarde o temprano la gente va a empezar a activar esas hélices y vamos a ser dioses. Ya se pueden activar, por ejemplo, con meditación, puedes tener poderes psíquicos. Si sigues una práctica espiritual muy rigurosa, como hacían los místicos, los ascetas, ¿no? Y existen teorías científicas que confirman que la vida pudo venir del barro, de estudios de Dan Luo, de Da Yong-Yan, de la Universidad de Cornell, que dicen que se producen unas reacciones enzimáticas en el barro y en el ADN, se produce ahí como una especie de hidrogel que protege el ADN, se crean enzimas y de ahí se crea la vida. O sea que la teoría de los Anunnaki es súper científica. La teoría de la Biblia lo mismo, porque la Biblia son mitos, hay muchos mitos ahí metidos que es una manera de explicar algo muy complejo en forma de mito, ¿no? Que nos crearon en el jardín del Edén, es decir, ahí en Irak, ¿no? Ahí crearon al primer Adamu, al primer ser, y los primeros prototipos. Ya os hemos dicho que los primeros salieron mal, como fue Aretos la Vega. Sí. Y eso explica la criptozoología que no se entiende en el mundo, porque algunos de esos animales han seguido existiendo, ¿no? Pero después al final hicieron un Lulú ya más correcto, que no tenía horrores, y Enki incluso sentía cierto amor por nosotros, los enkianos, bueno, un amor entre comillas, porque amor pero somos sus esclavos, ¿no? Pero no era como Enlil, que Enlil era el malo de la película, y digamos es el malo, que es el dios del viento, ¿no? Un tipo de amor como de un creador hacia su creación, vaya, un padre a un hijo. Eso, que ese mito está en Pinocho, que es un cuento meca ultra, también Pinocho, en Frankenstein, que también era masona, la que escribió Frankenstein, sí. La creación de un monigote para su diversión. Los Anunnaki tienen una tecnología alucinante, porque bueno, ellos vinieron aquí hace 450.000 años, y en Nibiru tienen una tecnología alucinante. Allí nadie trabaja, allí no hace falta limpiar nada. En Nibiru o en otros planetas no hace falta ya mujeres de limpieza. ¿Sabes cómo limpian? ¿Cómo? Por cierto, que también lo usan en las bases secretas de los grises. Pues tienen un sistema de succión que te dan un aparato y te lo limpian todo así, y nadie tiene que limpiar. Imagínate como la aspiradora esa que va por el suelo, pero no es una aspiradora. Imagínate, empiezan a meter un aire y lo limpian todo. En un país evolucionado, un día vamos a hablar cómo va a ser la Tierra en el futuro, no tienes que trabajar, no tienes que limpiar, no tienes a veces ni que comer. En algunos aliens muy evolucionados no necesitan ni comer, o sea, se alimentan del aire, del prana, ¿no? Sí. Bueno, de hecho ya hay seres humanos aquí que se supone que se alimentan del prana, que no comen, ¿no? Sí, a mí me ha contratado gente que yo no creo que me mientan, ¿no? Que me cuentan eso, que ellos llevan mucho tiempo sin comer, que con Sungazing o con los yogis está demostrado. Yalat Prani le investigaron en hospitales y no comía, un yogi, no comía. Sí, un señor de la Teresa India. Newman, místicas cristianas, que tenían. Teresa Newman estuvo muchísimos años sin comer y tenía las llagas. Ya te he dicho, los místicos son completamente reales y son la prueba de la existencia de Dios y de Jesús. Eso lo dijo Bergson, ¿no? Siempre hay una parte realmente que no se puede refutar, que son los místicos, son la prueba de la existencia de Dios.
Caray, increíble, ¿eh? Es alucinante. Como tenemos montones de preguntas, podríamos estar hablando toda la noche de esto, pero... Vamos con las preguntas. Si quieres, vamos con las preguntas. A través de facebook.com/niturniturin, facebook.com/niturniturin, preguntas para Luis Carlos Campos. Dice Edwin Bejarano pregunta: ¿qué opinas de la misteriosa isla de Friendship? La misteriosa isla de Friendship, de Chile. Sí. Ah, bueno, pues que ahí hay bases secretas, hombre. En esas zonas de los polos siempre tienen muchísimas bases secretas, ¿eh? Pues que tienen bases secretas de grises y de Anunnakis. Bueno, yo también había oído hablar de esta isla, pero tanto es así, o sea, está Se utilizada... secuestran, sí. Un amigo mío de ahí, de Chile, ha hecho una película y todo del tema ese. Te secuestran, te abducen, la gente ve allí ovnis, luces. Joder, cuando ves ovnis, luces... El otro día nos preguntaron en la zona del silencio de Chihuahua, joder, porque hay bases, cuando hay bases pasan esas cosas, que te abducen, que desapareces, que ves reptilianos. La respuesta es muy fácil. Hay bases aliens, son de Anunnakis o de reptilianos o de grises. Miquel Lozano pregunta sobre una noticia. ¿Qué opinabas sobre esta noticia que te voy a leer? El conocido hacker Barnaby Jack ha fallecido en San Francisco, Estados Unidos. Es de hace casi un año la noticia, ¿eh? Una semana antes de mostrar las técnicas que conocía para atacar los dispositivos cardíacos implantados en las personas y que, según él, podía matar al que se encuentre a 10 metros de distancia aproximadamente. Qué fuerte. Sí, típica muerte, suicidio de sobredosis, es decir, la típica muerte mecaultra que les hace, ¿no? Mike Rupert, un autor de conspiración también, dicen que se ha suicidado, siempre le suicidan, ¿no? Eso pasa siempre. Un hacker me dijo a mí, te voy a contar unos secretos que he entrado en el juego Polybius, y que además es de los que hizo Thor, el programa Thor. Y me dijo, he encontrado una serie de programación que salen frases como en ellos viven, que la gente no lo ve, consume, no sé qué, metidas ahí en el programa y tal. Y te voy a contar muchos secretos. Y me dijo eso y desapareció. Y ya nunca más supe nada. Luego le mandé un email, pero y desapareció el tío. Yo no sé si le habrá pasado algo. Esperemos que no. Caray. César Imagine pregunta: hola desde México, ¿será cierto que lo pasado con la cantante Amy Winehouse fue ocasionado para un ritual Illuminati? No, pero vamos, esto lo acabamos de hablar. Es que siempre todo da vueltas sobre lo mismo. A los 27 años se acaba el tren de la vida. Te dicen en terminología mecaultra, que se acaba el tren de la vida, es que te van a matar. Cuando ya eres un poco viejo, ¿no? Para ellos, porque ya no les sirve. Hombre, de hecho, fíjate, había una serie, La fuga de Logan, que precisamente cuando llegabas a los 30 años era una sociedad de jóvenes, y cuando llegabas a los 30 años te pulían en un ritual, te mataban. Te mandaban, en teoría, a... Te he dicho que es que el MKUltra está íncito en nuestra sociedad, en nuestra cultura, pero la gente no lo sabe. Ya te he dicho, ahora mismo estoy viendo en televisión una cebra. Lo de la cebra es simbología MKUltra, todo. Si tú te fijas, una vez que sabes las claves, lo ves. Todo controlado. Eso es verdad, ¿eh? Desde que cuando sabes las claves te fijas en muchísimas cosas. Lo ves por todos lados. Pues en la televisión, ¿qué te dicen en los programas del corazón? Pues salen todas las MKUltras ahí, la va Rafael y no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué lavado de cerebro te están haciendo siempre? Pues que el culto a la materia, que hay que ser guapo, rico y famoso, siempre, que eso es una gilipollez. La gente la desvían así porque se creen que esos son felices y que la vida es así. No, si esto es la vida es una cosa impermanente, estamos aquí de paso, no puedes engañar a la gente en la materia, en la matriz, ¿no? Moisés, los valores espirituales son permanentes, y Dios. Moisés Terón pregunta: ¿crees que la FIFA y el Mundial de Fútbol también son un instrumento de conspiración y distracción para el borrego Matrix? Creo bastante evidente la pregunta. Total, y vamos, más claro el agua, ganan un dineral, corrupción total, y mueven muchísimos millones. Las grandes estrellas siempre te acaban haciendo el símbolo igual porque son, o porque se lo dicen. Hasta Sergio Ramos ya sale con fotos tapándose el ojo, que es de camas. O sea, yo no te digo que sea MKUltra, que todo sea MKUltra, ¿no? Pero, joder, también es que manda narices. La mujer de Iker Casillas con el ojo tapado, el Ronaldo con el cornuto, el Messi con los símbolos masones, de los dedos para arriba. Total, hombre, con fútbol, Panem y Circenses tienes controlado al borrego Matrix completamente. Raúl Ortega pregunta: ¿podrías definir un poco lo de la parálisis del sueño que tantas veces se ha dicho o han comentado los oyentes? Pues sí, hemos contado montones de experiencias de este tipo ya exclusivas,
Y es una triste realidad, porque al principio lo dices como algo raro, pero la verdad que es triste que muchísima gente que se quedan paralizados, que dicen que les atacan y que están desesperados. A mí hay gente que es que no está todo el día diciéndome qué hago, que me hacen esto, que los chis, que tal y cual. Sí, bueno, lo que hay que hacer, ya te digo, pues no tener miedo, decir el mantra Babanan que Balán. Una chica dijo que le funcionó y que le entró un torrente de energía, ya lo contamos una vez. Y oye, no tener miedo, pero la verdad que es un tema que afecta a mucha gente, las cosas como son y sufren, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que lo que controlamos somos nosotros y no hay que tener miedo, y lo has dicho muchas veces. Eso, el libre albedrío y no estar acojonados tampoco. Exacto. ¿No? Kemao Cupra pregunta, desde hace un tiempo he notado una creciente moda con el veganismo, incluso famosos lo apoyan como Bill Clinton y muchos actores como Olivia Wilde, Brad Pitt o Angelina Jolie. Creo que es una forma de controlar la natalidad a través de una mala alimentación, además de un negocio gordo con los productos para veganos. Investigando un poco he visto que todo esto viene del nazismo y que incluso hay sectas veganas nazis actualmente. En mi entorno casi todas las personas que se han convertido tienen un trauma infantil por separación de padres o fallecimiento. Así que, bueno, te pregunta eso, sobre la moda del veganismo. Cuando todas las élites te dicen algo de eso, el ecologismo y Hitler era vegetariano, lo creó Hitler. Sí, cuando de Monina Jolie todos estos te venden algo, o te venden también el yoga, que el yoga es fantástico, pero ellos te lo venden a su manera. Deepak Chopra, que para control mental te lo venden ellos, de sus gurús te van a desinformar. Cuando te venden tanto el veganismo, esto sí es para sospechar, yo también lo creo, no me fío un pelo, aunque yo soy vegetariano, recomiendo el vegetarianismo. Veganismo es que solo tomas vegetales crudos y cosas de esas, que eso también es exagerado, ¿no? Y además, yo no me lo creo, que de Monina Jolie sea vegetariana. ¿Quién se cree eso? No tiene pinta. Bueno, mira... Vale, hombre, por favor, esos comen unos filetes de campeonato. Aleías Romadoro desde Córdoba, Argentina, pregunta, me gustaría saber qué podemos hacer para ayudar a la gente a despertar y que este paradigma cambie de una vez. Bueno, pues... dar información psicológicamente, porque normalmente te van a tomar por loco cuando dices ideas como las que yo te estoy diciendo, entonces se despierta con cuentagotas, con psicología y tampoco convirtiéndote en un fanático que está predicando ahí encima de una caja, ¿no? Entonces, pues naturalmente, espontáneamente difunde información, pero cuidadín, vas a tener problemas con tus amigos, con tu familia, estate preparado para ese choque, ¿no? La verdad es que sí, ¿eh? Déjate fluir y tampoco te comas mucho el coco, y hay que ajustarse también a la matriz, esta matriz horrorosa. Tienes que aprender a ajustarte, tampoco huyas, porque entonces no vas a ser feliz, ¿no? Con usar también el sentido del humor. Y sobre todo hay que saber diferenciar cuando intentan colarte desinformadores, paranoias un tanto extrañas, porque la semana pasada tuvimos aquí alguna teoría sobre los gigantes importante y que precisamente José Perea te pregunta, dice, me gustaría preguntarle a Luis Carlos su opinión sobre uno de los temas de la semana pasada, los gigantes metidos en piedras. Esos son gilipolleces. Hemos dicho que los reptilianos, algunos gárgolas, dicen que por la noche se convierten en gárgolas y que han encontrado en México. Ya lo hablamos un día en un programa, ¿no? Pero bueno, esos son gilipolleces. Dicen, Fran Mejía pregunta... donde sea veo eugenesia, en redes sociales, en televisión, machismo, feminismo, movimientos gays, ¿será que esta élite está logrando su objetivo sin necesidad de vacunarnos? Hombre, total. Obama ha salido esta semana hablando del calentón global después de que está nevando ahora. Está nevando en Estados Unidos, pero no te lo dice. No, y aquí en Cataluña también, ¿eh? Y en primavera, 1.400 metros es... de nieve. 1.400 metros es la cota de nieve ahora mismo. Y diciéndote que si no haces algo ahora, que si no pagas ahora, que luego de las gilipolleces, pero hay algún primo que se lo cree. Por desgracia, sí. Por desgracia, la mayor parte de la gente se lo cree y nosotros somos unos locos conspiranoicos y tal. La eugenesia es la realidad del mundo. Darwin hemos dicho que era su teoría eugenésica completamente. El hijo de Darwin, mayor Leonard Darwin, participaban en congresos de eugenesia. En aquella época se llamaban congresos de eugenesia. Ahora lo han cambiado el nombre, quitan eugenesia y ponen de sostenibilidad. Siempre que veas la palabra sostenibilidad... Sal corriendo, reciclaje, porque lo que te van a vender es esto, pues que te voy a vacunar, te tienes que meter drogas, basura, hay que reducir la población, el hombre está cargándose a que ha calentado el planeta y una serie de gilipolleces. Bueno, hablando de calentar el planeta, por cierto, te voy a explicar una cosa, Luis Carlos, muy curiosa, que me acordé mucho de ti. El domingo por la noche venía hacia el programa, puse la radio, una emisora, y escuché a un experto, a un climatólogo, diciendo
que se acerca una glaciación. ¡Toma! Ya, ahora lo dice muchísima gente. Y me acordé de ti. Ahora todos se apuntan al carro de Luis Carlos. El climatólogo dijo, si es que, a ver, dice, los cambios climáticos han ocurrido siempre en el planeta, siempre. Y dice... Lo dice muchísima gente, muchos científicos, y ya hemos dicho, Abdusamatov, uno del máximo experto solar, y hasta ya Hollywood, es decir, Corea del Sur, porque las películas de Hollywood las hacen en Corea del Sur ahora, y los Simpsons, ya han hecho una película de la glaciación, el rompehielos, la sacan ahora. Es verdad, la del tren. Sí, pues el hombre lo que decía, el climatólogo, dice, vamos a hacer una glaciación, lo que hay que preguntarse es la intervención del hombre, ¿lo acelera o no? Pero que vamos a hacer una glaciación, sí. Hay que preguntarse si la intervención de la industria y todo esto... El hombre no tiene ninguna intervención, que los volcanes emiten más CO2 que todos los seres humanos. Correcto. Bueno, también este mismo climatólogo dijo que precisamente lo de la extinción de los dinosaurios y todo esto, que igual no fue precisamente un pedrolo, un meteorito, sino que fue una actividad volcánica. Eso fue guerras psicotrónicas del pasado, hombre, que había en aquella época entre razas extraterrestres que había entonces. Mira, y pringaron los pobres dinosaurios. Tox pregunta, me gustaría preguntarle a Luis si los Anunnaki produjeron el diluvio universal y han estado haciéndose pasar por dioses. Sí, siempre se ha dicho eso, que Enlil tenía la tecnología y que Enki no quería. Posibilidades de hacer ese tipo de catástrofes, diluvios, sí que las hay, Entonces yo sí que lo creo, la verdad. Y que las pueden volver a hacer, bueno, no quiero acojonar a la gente, pero bueno, terremotos pueden crear, eso sí. Tasius Clay desde Sevilla pregunta, Roger Nelson experimenta con generadores de eventos aleatorios. Su idea es que cuando un gran número de personas comparten un mismo estado de consciencia, y en especial emotivo, su red debería mostrar desviaciones en los resultados aleatorios. Por ejemplo, creo recordar que durante el 11S recogió desviaciones en el azar antes, durante y después del evento. Y en la campaña de Obama también. Rupert Sheldrake, su teoría de los campos mórficos va de la mano de lo anterior. La pregunta es, ¿tiene algo que ver con esa simbología masona y esos mensajes ocultos en películas? Sí, bueno, siempre influye que una serie de personas tengan unas ideas, se dice la teoría del centésimo mono, que influyes en los demás, ¿no? Si hay 3 despiertos, eso se va a extender y no se sabe cómo, o en el subconsciente colectivo vas a despertar a más, ¿no? Es real, lo de relacionarlo con la simbología, eso tampoco entiendo muy bien cómo quiere decir, que transmitan la simbología masona así, bueno, sí, seguro, se te queda en el subconsciente, lo ve uno y te programan. El borregomático está completamente programado, por eso te insulta cuando le dices que Einstein era subnormal, que el calentón era un timo, que el timosida, te insultan, ellos pues están programados. Cuando le dices que no te drogues con la farmacia. Bueno, por aquí preguntan, Javi el Pichi pregunta sobre Nibiru, si puedes adelantarnos algo sobre Nibiru, si es cierto que se acerca y sobre si tiene algo que ver todas las catástrofes que ocurren ahora en el planeta con este acercamiento de Nibiru y si también tiene que ver ese acercamiento con el hecho de que ahora se vea la Luna en forma de U. Sí, bueno, siempre se dice eso. Pero bueno, yo tampoco hay que creerse porque se están todo el rato inventando que viene Nibiru. Yo te digo que Nibiru existe, pero no tiene por qué crear unas catástrofes tan grandes como dicen, o si no que lo veamos aquí, ¿no? No están causadas por Nibiru las catástrofes o los cambios que estamos padeciendo ahora en la Tierra, ¿no? Pero Nibiru sí existe y... Es que a ver, Luis Carlos, en el momento que llegue Nibiru, adiós, muy buenas. O sea, ya, pero bueno, pero también te están asustando toda la vida con eso y tampoco se puede vivir así. Y luego viene, luego no ha venido, el 2012 no ha venido. Hombre, yo de momento no lo veo. Ya te dan ahora otra fecha del 2022. El 2012 no, pues ahora 2022 otra cojones y que los Anunnaki vienen a salvarnos. Y son buenos, lo que hablamos en aquel programa de Lafayette, ¿no? Sí. Ya, pero eso se queda en la gente, yo no lo creería, que nos dejen en paz siempre metiéndonos miedo. De todas maneras, la próxima venida de Nibiru, según dicen los expertos o algunos expertos, es para este año, para el verano, ¿eh? Se supone. Sí, se supone que la llegada de Nibiru es en estos años, en esta década, se supone. Bueno, pero un planeta tan grande como Nibiru, ya... Depende de la velocidad a la que venga. En 10 años yo creo que ya incluso para un astrónomo aficionado debería poderlo ya ver.
O sea, digamos que esta información... Se han visto muchos planetas. Por eso digo que este tipo de información ya debería ser difícil de controlar cuando ya un aficionado al uso puede localizarlo en el cielo. Y hay muchas fotos de la Antártida, se han visto planetas ahí raros, puede ser el Kepler 37b, pero que produzca una catástrofe global, oye, yo todavía no y tampoco lo espero, ni lo quiero creer. Pero que se puedan ver muchos planetas que no se conocen y que hay fotos y todo, eso es obvio. Y Nibiru es uno de ellos. Pues mira, la última pregunta que te vamos a hacer, hay un montón más, se nos van a quedar un montón en el tintero, pero es que no tenemos tiempo. La semana que viene más. La semana que viene más. Mariana Lescano dice, no entiendo por qué los extraterrestres, que nos superan años luz en tecnología, viajes en el espacio, telepatía, ¿por qué no nos has esclavizado o sometido y ya está? ¿Por qué gastan tanta estrategia en nosotros? Pues eso es una buena pregunta. Pues ahí se ve su debilidad. ¿Por qué crear tanto desinformador como Alex Osoyón, el Schulin, la Sanjeta, tanta mentira, tantos documentales como Selles? ¿Por qué pues se molestan tanto? Porque en el fondo ellos tienen miedo, son muy seguros. Claro. Y los planes de eugenesia y la televisión está todo el rato controlados, en la MTV... Porque tienen miedo ellos, son muy seguros, nos tienen miedo. En cuanto empiece a despertar masivamente la gente, se les acaba el negocio. Ellos son más débiles de lo que parece. El hecho de que tú controles los medios de comunicación no quiere decir que controles al ser humano, que ya te he dicho, el ser humano somos dioses potenciales y nos quieren tapar eso, y eso no nos lo van a tapar. Tarde o temprano el hombre y la humanidad va a explotar y va a llegar una nueva era. Brutal. Una vez más, Luis Carlos... Tomando apuntes. Yo todo el mundo tomando apuntes. Es demasiado. Gracias, Luis Carlos. Venga, una forta abrazada, amics. Una forta abrazada y vigilan las lechas de Torrelavega. Sí, cuidado con ellas. Y el Barça ganáis, al final ganáis. Mira, ganamos. yo no... Ahora que meto del Barça. Yo no estoy muy seguro, ¿eh? Ya veremos. Tenemos una defensa que es un coladero, así que... Totalmente. Gracias, Luis Carlos Campos. Venga, un abrazo. Hasta luego, chao. Había caballos con cabezas de perros, ¿no? Sí. Porque al principio empezaron a experimentar y bueno, les salía, debe ser por estar en la tierra ya, empezaron ya a hacer chapuzas ya por la influencia de estar aquí, ¿no? Y les salía mal. De hecho, hay animales de criptozoología que no se desconocen, como el famoso Yeti, Sasquatch. Sí. Que hay fotos, está demostrado que existe. El Bigfoot. Es de esos primeros experimentos. Los hicieron mal, les salieron unos bichos peludos al principio horribles, además hay por la zona del Cáucaso, luego los bichos siguieron procreando y ahí están. Entonces, la explicación de la criptozoología, todos los animales raros que ves en el mundo, porque hay animales que son como bichos enanitos, algunos, o seres humanos enanos, que se han descubierto restos de ellos, ¿no? Sí. Son de estos primeros experimentos. Entonces, en la antigüedad hubo todo tipo de bichos y razas. Lo que pasa que después de grandes cataclismos han desaparecido, pero puedes encontrar pues vestigios o fósiles que a veces se encuentran o aparecen en mitologías, en grabados, seres reptilianos que aparecen en Egipto, en Irak, ¿no? Porque claro, ellos experimentaban. Claro, yo te iba a preguntar, si los experimentos salen mal, ¿cómo es posible que los dejen sueltos y no los controlen? Pero claro, la jaula en sí misma ya es el planeta entero, es la jaula. Pues es que a algunos les salían, procrearon y luego se han quedado por ahí y algunos han seguido existiendo. Es la única explicación, por ejemplo, en el río Po, en Italia, encontraron un hombre pez. Sí. Hay testigos que han visto pues hombre pez. La leyenda del hombre pez también está aquí en Liérganes, en Cantabria. Sí. ¿De dónde vienen esos seres? ¿Y los pues gigantes? De la experimentación antigua. Oye, Luis Carlos, ¿y los gigantes también entrarían en esos experimentos? Esos gigantes que... No, los gigantes eran los Anunnaki. Ah, eran los Anunnaki. Eran ellos. Claro.
Luis Carles Camps. Bona matinada. Com estàs? Bona nit, bona matinada, amics. ¿Cómo estás, Luis? Fantástico, Bien. muy bien, aquí rodeado de feas de Torlavega. Hombre, lo tuyo es casi... Rodeado de feas de Torlavega y luego pues me tendré que ir al María Cristina pues para neutralizar un poco a las feas de Torlavega. La solución definitiva de las feas de Torlavega. Oye, ¿es posible que las feas de Torlavega vengan de una especie extraterrestre en concreto que no eran demasiado agraciados? Pues precisamente hoy vamos a tratar el tema ese, de dónde viene el hombre, que nos han engañado, y venimos de una manipulación genética. Alguien nos metió mano. Entonces, las deficiencias genéticas y sobre todo de estrechez de la fea de Torlavega puede venir por ahí. Y sobre todo... Lo peor no es que sean feas, y yo con eso no me meto, el físico no es nada, eso lo decimos en broma. Lo peor es que encima de feas no se dejan, son estrechas. Y todo esto vendría a colación también con todo eso del ADN basura, que llaman ADN basura. ¿Viene por ahí la cosa? Total. Dicen que es ADN basura, las 12 hélices que nos desconectaron. Alguien nos desconectó las 12 hélices. Tenemos solo 2 hebras de ADN. ¿Adivina quién fue? Los Anunnaki. Los Anunnaki. Los caídos del cielo a la tierra o del cielo al inframundo. Estos fueron los que manipularon ese tipo de ADN y, digamos, construyeron al ser humano tal y como lo conocemos hoy en día. Bueno, hay cosas que no cuadran. Entonces, Sí. como hay cosas que no cuadran, la teoría de Darwin no nos sirve. Darwin era un eugenista que quería cargarse a la mitad de la población, que no se basaba en ciencia, sino a veces se basaba en versículos religiosos. La teoría es la teoría de que del darwinismo, pues la teoría de que el más fuerte es el que gana, es decir, la teoría Illuminati, ¿no? Entonces era un predicador de las élites, y no cuadra lo que nos dicen. De repente el Homo sapiens empieza a evolucionar ahí en 100.000 años, y las grandes mutaciones de los mamíferos son cada 8 millones de años. Entonces no se conoce el eslabón, no hay eslabones en la teoría de Darwin. No hay eslabones. Por ejemplo, no puedes encontrar el eslabón de las ballenas, de los murciélagos. De repente las ballenas y los murciélagos tienen sonar, un sistema súper complicado. De los delfines tampoco. Y los delfines, y además son mamíferos y nadan, y los otros son mamíferos y vuelan. No hay ni siquiera de los pájaros. Todos son especulaciones en la teoría de Darwin. De hecho, una de las pruebas que te dan son los embriones de Haeckel, que son unos dibujos de la evolución de los embriones que te dicen que esa es la prueba de la evolución. Pero esos dibujos se los ha inventado un tío, un biólogo. Claro. No es ninguna prueba. En la prehistoria se practicaba la agricultura en todo el mundo, de repente. Entonces, ¿cómo es posible? Si no había aviones de un continente a otro, que todo el mundo conociera la agricultura, de repente es como si alguien te hubiera enseñado, ¿no? O pues Rawlinson, George Smith, Mahmoud Rassan, que eran oficialistas. Claro, entonces estos nos van a dar la teoría fidelista, como nos dice Sitchin. Y en esas tablillas, por ejemplo, se dice que Marduk moldeó al hombre, en una tablilla que está en el Museo Británico de 1876, ¿no? Entonces, en estas tablillas nos están diciendo que los Anunnaki vinieron a la Tierra y que manipularon al ser humano. Enki, que es uno de los hijos de Anu, son 2 hermanos, Enlil y Enki. Enlil es el malo y Enki es el bueno, ¿no? Como Caín y Abel, si te fijas, ¿no? Entonces, lo que dicen estas tablillas, que los Anunnaki fabricaron al ser humano como mano de obra de trabajo, como esclavos. ¿De acuerdo? Y para sacar oro, ¿no? Para sacar oro, ¿no? ¿Era? Sí, dicen que para sacar oro, sí. A nosotros nos llaman Dakiyan, que somos seres modificados genéticamente, o Lulu, que quiere decir híbrido, nos pone el nombre de prostituta. Y al principio Enki empezó a hacer experimentos con cogían una matriz con barro, pero vamos a ver, el barro no es el barro oficial, lo que entendemos por barrojo, El barro quiere decir como una especie de sustancia parecida al barro en la que metían ADN, y eso se lo metían en una hembra, y la hembra paría, pues al principio parían monstruos. Dicen que al principio aparecían hombres con 2 alas, con 4 y 2 caras. Tenían 2 cabezas, uno de hombre y otra de mujer, o varios órganos. Tenían cuernos de cabra. Eso lo dicen tablillas, lo que te estoy diciendo, Sí.
salían, por ejemplo, cabezas de hombres con toros, y en todas las mitologías aparecen estos seres, con hombres pescados, con colas de, por ejemplo, cosas como la cerveza. ¿Quién crea la cerveza? ¿Quién planta los plátanos o los dátiles? Que en el desierto, por ejemplo, hay dátiles. De repente, ¿quién lo ha plantado eso? ¿Sale de la nada? Pues lo han plantado ellos. Lo han plantado ellos. O hay animales muy misteriosos que de repente aparecen, que se merecen un programa. Por ejemplo, los gatos son dioses, eran un regalo que le dieron a los faraones de Egipto, ¿no? Pues ¿quién puso ahí esos animales tan raros que parecen extraterrestres, que eran dioses? Pues los Anunnaki. Alguien nos metió mano. No podemos provenir del mono. Dicen que provenimos del mono y los monos siguen existiendo. Eso no puede ser. Los monos tienen 48 cromosomas y nosotros 46, y el hombre de Neandertal también. Es decir, alguien se ha comido 2 cromosomas. Alguien nos ha metido mano. Es que no es posible la explicación que nos dan oficial. No hay eslabones. La teoría de Darwin no se sostiene. Entonces, ¿de dónde venimos? Pues lo que vamos a decir hoy es que venimos, pues, de donde decía la Biblia. ¿De dónde se creó el hombre? Dice la Biblia. ¿Del? Barro. Pues claro. Correcto. Pues es que esa es la teoría Anunnaki. Para que veas que la Biblia es científica también, Y hasta el Corán lo dice. Hemos creado al hombre de arcilla fina, dice el Corán. O sea, digamos que hay unos principios que coinciden. Sí, el Corán lo dice. Fíjate, el Génesis dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de la vida. El hombre llegó a ser un ser viviente, ¿no? Entonces, la teoría Anunnaki, que no es una teoría, se basa en unas tablillas que encontraron en Irak y Oriente Medio, 20.000 tablillas, ¿no? Ajá. Y en esas tablillas las encontraron, pues, arqueólogos ingleses, Sir Layard, King